A principios del siglo pasado, un emprendedor visionario, entonces radicado en Londres, está a punto de triunfar con tan solo su voluntad por su bandera. ¿Cuál es su empeño? Dar a conocer el mundo relojero de la época una firma todavía ignorada, Rolex, un nombre inédito inventado en 1908 que en pocos decenios acabaría por convertirse en una de las marcas más famosas del mundo. ¿Quieres saber más sobre la apasionante historia del Rolex? Entonces quédate a ver este video. Antes de iniciar, recuerda regalarnos un gran like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Sin más que decir, iniciemos. La historia de Rolex está intrínsecamente vinculada a un espíritu pionero y visionario de Hans Wilsdorf, su fundador. En 1905, a los 24 años, Hans Wilsdorf fundó en Londres una empresa especializada en la distribución de relojes. El joven empezó a soñar con un reloj para llevar en la muñeca, aunque por aquel entonces los relojes de pulsera no eran muy precisos. Hans Wilsdorf tuvo el presentimiento de que podrían llegar a ser, además de elegantes, fiables. Cuando a principios del siglo XX los hombres comenzaron a usar relojes en la muñeca en vez de los bolsillos, enseguida quedó claro que esos nuevos instrumentos de medición del tiempo estarían sometidos a una vida mucho más dura. Los relojes de bolsillo permanecían guardados la mayor parte del tiempo dentro de la ropa y a salvo de la lluvia y humedad, así como del ajetreo de las calles polvorientas y los golpes a consecuencia de estilos de vida activos. El reloj de pulsera, mucho más vulnerable y menos preciso, era simplemente una versión más pequeña de su alter ego más grande y era considerado por la mayoría de la gente como un artículo frágil de la moda femenina. Estas desventajas no pasaron desapercibidas al fundador de Rolex, quien afirmó que el reloj de pulsera de la época era motivo de burla entre los hombres. A pesar de ello, Hans Wilsdorf, joven y astuto hombre de negocios que era, pensó que era justo lo que la dinámica vida del siglo XX y el surgimiento del deporte como pasatiempo necesitaban. Por ello decidió jugarse el futuro de una manufactura que, fundada en 1905, apenas comenzaba a despegar y apostó por el reloj de pulsera. En un esfuerzo por perfeccionarlo, Hans Wilsdorf lideró el desarrollo del reloj hermético y para dar a conocer al público esa nueva característica, se dio a la tarea de diseñar campañas publicitarias innovadoras. En 1908 fue un gran año para la compañía. Wilsdorf registró Rolex como una marca comercial y abrió su primera oficina en Suiza, en La Chaux-de-Fonds. Por esa época, sus relojes, más que referentes de lujo, eran conocidos por su funcionalidad y practicidad. Un reloj Rolex fue galardonado con un certificado de precisión de clase A por el Kew Observatory en 1914. Esta fue una distinción importante para Wilsdorf y Davis, teniendo en cuenta que normalmente ese premio se otorgaba exclusivamente a los cronómetros marinos. En 1910, la precisión de un pequeño Rolex de pulsera igualaba a la de un reloj de bolsillo. Sin embargo, Hans Wilsdorf comprendió que el complejo mecanismo del nuevo reloj solamente sería fiable si podía ser protegido por una caja sellada herméticamente que lo mantuviera libre de humedad y polvo. En 1914, el mismo año en que uno de sus relojes obtuvo el certificado de clase A del Observatorio de Kew, la distinción más prestigiosa de la relojería de la época, Hans Wilsdorf escribió: "Tenemos que conseguir crear un reloj hermético". También afirmó que el polvo era nuestro mayor enemigo y estableció algunas de las características inherentes al ADN de Rolex. En 1922, Rolex presentó con el Submarine su primer intento de un reloj hermético. Resultó ser un diseño poco práctico que dependía de una segunda caja exterior para proteger al cuerpo principal del reloj. Esa caja exterior debía abrirse todos los días para darle cuerda al reloj, lo que eventualmente debilitaba las juntas que sellaban la apertura. A pesar de eso, Hans Wilsdorf estaba convencido de que el concepto transformaría la industria de la relojería. Tan solo unos cuantos años más tarde, en 1926, Rolex ya había lanzado el reloj hermético que establecería la reputación de la manufactura suiza, el mismo reloj que usó Mercedes Glaze.
Se denominó Oyster porque estaba cerrado como la concha de una ostra y era capaz de sobrevivir bajo el agua. Dos innovaciones técnicas muy importantes permitieron crear la caja de un reloj de pulsera que impedía la entrada del agua, un fondo enroscado a la caja y un bisel también enroscado, así como una corona de rosca recientemente patentada. El usuario podía enroscar la corona para sellar la caja. Rolex había inventado el reloj hermético anunciado como el reloj milagro. Mercedes Glaze lo comprobó cuando el Oyster se había exhibido dentro de un acuario o pecera. En las vidrieras de tiendas de joyería para demostrar su resistencia al agua, dejaba a los transeúntes maravillados. Fue ahí cuando Rolex preparó el camino para el estrecho vínculo de Rolex con el mundo submarino. Bueno, ¿quieres seguir conociendo sobre la impactante historia y desarrollo de Rolex? Antes de seguir, queremos recordarte que te suscribas a nuestro canal, le des like y actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Los relojes de pulsera Rolex se convirtieron en sinónimo de fiabilidad gracias también a la perspicacia publicitaria de Hans Wilder. El reloj Oyster, de acuerdo a la publicidad de la época, desafiaba a los elementos y podía ser usado en todas partes al ser resistente al polvo, agua, sudor, calor, frío e incluso nieve. El director de Rolex se dedicó a corroborar esas afirmaciones. Mientras sus relojeros se dedicaban fervorosamente a perfeccionar la precisión, Hans Wilder aseguraba que la fiabilidad e impermeabilidad del Oyster habían sido demostradas bajo condiciones cada vez más severas. En la década de los años 30, los ingenieros de Rolex inventaron y patentaron una maquinaria para someter al reloj a pruebas de impermeabilidad durante el proceso de manufactura. Cada vez más exploradores y pioneros utilizaban los relojes de pulsera para llevar a cabo pruebas de resistencia bajo situaciones reales y en medios hostiles. El reloj de pulsera Rolex también adoptó la forma básica y las características que hoy son parte de los modelos Oyster. El nuevo y revolucionario mecanismo de cuerda automática por rotor perpetual era capaz de aprovechar la energía de cada movimiento de la muñeca para darle cuerda al reloj. Con este invento se mejoró la impermeabilidad del reloj, al no ser necesario desenroscar la corona todos los días. Fabricó su primer reloj de pulsera en 1910 y 2 años después recibe el primer certificado por la Oficina de Control de Funcionamiento de Relojes de Viena, siendo los pioneros fabricantes de la historia en recibirla. Rolex ha producido innumerables relojes en su larga historia, mientras que algunos han sido descontinuados y ahora se consideran vintage o coleccionables. Otros modelos más modernos se desarrollan continuamente y se ofrecen al público con una alta demanda. Las estadísticas de Control Office Suisse de Chronometers (COSC) revelan que Rolex produce alrededor de 700.000 relojes cada año. ¿Qué te ha parecido la historia del costoso Rolex? Nos encantaría escuchar tus comentarios y conocer tus opiniones. Si te ha gustado el video y toda la recopilación, demuéstralo dejándonos tu apoyo, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.